Reactores de lecho empacado. En este caso vamos a ver un diseño isotérmico en el cual hay caída de presión. Ahorita ya revisamos reactores en los cuales tenemos un incremento en la temperatura debido a un sistema que está aislado o a un sistema en el cual hay ingreso de calor o extracción de calor por las superficies de este reactor. Ahora lo que vamos a ver es igual manteniendo el balance general molar, pero cambiando las condiciones. En este caso vamos a tener condiciones con caída de presión. Y bueno, eso se da principalmente en reactores de lecho empacado fase gas. Entonces, las reacciones se llevan a cabo en reactores heterogéneos, en este caso serían sólido gas, reactor de lecho empacado o PBR, en el cual contiene catalizador, el sólido y el reactivo gas. Este tipo de reactores son reactores tubulares, son reactores parecidos a los reactores de flujo pistón. Sin embargo, dentro de estos tubos están llenos de pellets, que son partículas de catalizadores, las cuales están organizados de manera aleatoria y por las cuales va a pasar el gas. En reacciones con líquidos hay muy poca caída de presión, por lo que en el gas se incrementa. Entonces vamos a trabajar principalmente con reacciones en fase gas. ¿Cuál sería el algoritmo para resolver reactores PBR? Bueno, son los mismos pasos que hemos venido utilizando, nada más que vamos a agregar en este caso las pérdidas de presión o la caída de presión. El algoritmo va a ser primero el balance general molar. Ya tenemos que para un reactor PBR el balance general molar va a utilizar las ecuaciones utilizando las variables rapidez de reacción prima y también peso del catalizador. Entonces, rapidez de reacción prima ya sabemos que es moles sobre el peso del catalizador por segundo o por hora. Entonces, la ley de velocidad de reacción, pues la ley de velocidad va a depender del tipo de reacción que se esté llevando a cabo. La estequiometría, en este caso, acuérdense que sería estequiometría fase gas, estequiometría en la cual vamos a tener el término epsilon, 1 más epsilon x. Entonces, por lo tanto, vamos a tener también la parte de diferencia de presiones, presión inicial entre depresión final. Y las temperaturas, pues en este caso las vamos a tener constantes, por lo tanto, este término de temperaturas va a ser constante. Después de ahí vamos a utilizar una ecuación para calcular la caída de presión en fase gas y combinamos todos los pasos anteriores, el paso 1 con el paso 2, con el paso 3, con el paso 4. Después buscamos un método de solución, en este caso puede ser un método de solución analítico, pero ese método de solución analítico va a ser solamente para situaciones específicas. Ya las vamos a ver qué situaciones podrían tener ese balance esa solución específica, o soluciones numéricas, que son soluciones hechas con soluciones realizadas con algún software, en este caso Scilab. Y pues como último paso sería el análisis de los resultados, y el análisis de los resultados va a ser cómo incrementa la caída, cómo va incrementando la caída de presión y cómo va incrementando la conversión, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a tener diferentes tipos de empaque. Podemos tener empaques esféricos o, como aquí estamos viendo, empaques de tipo anillos Rashi. Entonces vamos a ingresar al fluido estas partículas, estas líneas se ven que son líneas en las cuales pues van a representar la velocidad del fluido. En este caso las partículas verdes
van a representar una mayor velocidad. La mayor velocidad siempre está en el centro del tubo y una menor velocidad va a ser las líneas de color azul. Entonces vemos que el fluido va a entrar con una velocidad inicial alta y al chocar con el catalizador va a ir disminuyendo su velocidad hasta que tenemos solamente el color azul. Entonces a lo largo de del lecho empacado vemos cómo va a ir disminuyendo. ¿Por qué? Porque va a haber interacciones sólido-gas que van a producir una caída de presión. Y la caída de presión es debida a la fricción entre el sólido y gas, y a altas velocidades la caída de presión va a ser siempre mayor. Entonces vamos a trabajar primero con un reactor de lecho empacado, PBR, con una reacción de primer orden. Entonces, bueno, reactor con caída de presión. Entonces vamos a empezar primero con un reactor. Podemos ver un reactor de lecho empacado, que en este caso sería un reactor tubular. Y ese reactor tubular pues va a tener una determinada caída de presión. Entonces, este sería nuestro reactor tubular. Y en el centro de este catalizador pues va a tener partículas. En el centro de este tubo, perdón, va a tener partículas de catalizador. ¿Cuántas? Pues van a ser varias. Bueno, ya tengo mi reactor de lecho empacado. Entonces, suponemos que tenemos una reacción de primer orden y vamos a obtener las ecuaciones de diseño para un PBR en términos de conversión y peso del catalizador. Entonces, vamos a tener, esto va a ser un PBR, y en este caso va a ser para una reacción de primer orden. Entonces vamos a resolver este reactor. Y lo primero que vamos a hacer es que vamos a utilizar el balance general molar. Entonces, como número 1, vamos a tener el balance general molar. Y nos dice que la conversión con respecto al peso del catalizador va a ser igual a la rapidez de reacción prima sobre el flujo molar. ¿Cuál sería la ley de velocidad? La ley de velocidad va a ser, sabemos que es una ecuación, es una reacción de primer orden. Voy a ponerle ley de velocidad de reacción o de rapidez de reacción es igual a rapidez de reacción prima, va a ser igual a una constante multiplicada por la concentración del compuesto A. ¿Sí? Y la estequiometría, el paso número 3 sería la estequiometría. Y la estequiometría nos va a decir que la concentración de A va a ser igual a CA0 1 menos X. Pero como es reactor en fase gas, entonces tenemos el término de 1 más epsilon X, el incremento de volumen debido a la reacción química, va multiplicado por la presión sobre de la presión inicial. Entonces, en este caso, este término al inicio, pues si la presión se mantiene en todo el reactor, pues esto va a seguir manteniéndose como 1. Pero si la presión disminuye,
pues va a ir desde 1 hasta casi 0. No puede llegar a 0, pero sí puede llegar muy cerca de 0. Entonces el término P sobre D0 va a ir de 0 a 1. Bueno, principalmente de 1 a 0. ¿Qué otra cosa vamos a hacer? Pues en este caso, antes de resolverlo, debemos de combinarlo. Ahorita no tenemos el paso número 4 que nos decía que era la pérdida o la caída de presión. No tenemos ninguna ecuación que nos diga cómo va a caer la presión dentro del reactor. Por lo tanto, esta ecuación que les digo va a ir aquí. Por lo tanto, vamos a continuar combinando. Entonces sería el paso 5. Bueno, vamos a ponerle el paso 4. Combinando 1 y 2. Tenemos que, en este caso, vamos a tener la derivada de conversión con respecto al peso del catalizador. Va a ser igual a, en vez de rapidez, le voy a poner K por CA sobre dFA0. Por lo tanto, esto va a ser igual a la derivada de la conversión con respecto al volumen. Va a ser igual a K. Aquí vamos a ingresar la estequiometría, que en este caso sería CA, y eso va a ser igual a CA0, 1 menos X sobre D1 más epsilon X, multiplicado por presión sobre depresión inicial. Todo esto dividido entre dFA0, pero FA0 ya sabemos que es CA0 por el flujo volumétrico, entonces vamos a sustituirlo. Sería CA0 por el flujo volumétrico. Y pues en este caso sabemos que estos términos se pueden eliminar, este y este. Entonces nos quedaría que la derivada de la conversión con respecto al peso del catalizador va a ser igual a K, aquí me falta un paréntesis, K sobre D el flujo volumétrico, ¿qué más? 1 menos X sobre D 1 más epsilon X, presión entre depresión inicial. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales de esta fórmula? Nos dice que cuando el peso del catalizador es igual con 0, la conversión inicial es igual con 0. ¿Dónde estaría esto? Nos vamos al dibujo del reactor y esto estaría al inicio, ¿sí? Supongan que toda esta parte está llena de catalizador, ¿sí? No lo llené porque no... Bueno, me costó mucho trabajo. Bueno, que podría llenarlo. Ahora sí, ya está lleno, completo. Y entonces, pues en este caso, cuando nos dice al inicio del reactor, cuando no ha entrado el flujo inicial FA0, y tenemos nuestro flujo FA0, nos dice que acá W es igual con 0 porque no ha entrado al catalizador, y aquí nos dice que la conversión es igual con 0, o sea, no se ha convertido en nada. Si no se juntan reactivos
y catalizador no va a producir ninguna reacción, por lo tanto el nivel de reacción o el nivel de conversión va a ser igual con 0, ¿sí? Pero en este caso aquí también vamos a tener otra condición inicial. ¿Cuál va a ser la condición inicial? Cuando conversión sea igual con 0, la presión va a ser igual a la presión inicial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que aquí va a iniciar con una presión inicial, que puede ser 6 atmósferas, y salir a 5 atmósferas. Entonces hubo una caída de presión de una atmósfera. Ajá. Pero en este caso, cuando estemos en este punto, al inicio del reactor, la presión también va a ser la presión inicial. ¿Por qué? Porque aún no ha reaccionado, entonces si no ha reaccionado, no hay caída de presión. ¿Qué quiere decir? Que si no ha pasado el fluido a través del catalizador, pues la presión va a seguir permaneciendo constante y va a ser la misma que la presión inicial, ¿sí? Entonces, esta sería para una... Esta ecuación quedaría para una reacción de primer orden. Ajá. Entonces, esto sería... esto sería para una reacción de primer orden. Hasta aquí lo voy a poner. Reacción de primer orden. Y para una reacción de segundo orden, reacción de segundo orden, pues en este caso pues casi todo se mantendría igual, excepto la rapidez de reacción. Entonces paso 1, balance general molar, sigue siendo igual. La derivada de la conversión con respecto al peso del catalizador va a ser igual a menos la rapidez de reacción sobre dFA0. El paso 2, la velocidad, vamos a ponerle rapidez. La rapidez va a ser igual a menos RA prima, va a ser igual a K por CA al cuadrado. Ajá. Y la estequiometría no cambia. 3 estequiometría va a ser igual a CA, va a ser igual a CA0 1 menos X sobre D 1 más epsilon X por presión entre depresión inicial. Entonces sustituimos todo. Primero sustituimos sustituyendo 1, no, 2 en 1. 2 en 1. Entonces tendríamos que en este caso el paso 2 sería la rapidez. La sustituimos en la ecuación número 1, balance general molar, sería K por CA al cuadrado sobre dFA0. Ok, entonces en este caso de aquí sería sustituir la estequiometría, entonces quedaría K por CA0 1 menos X sobre D 1 más epsilon X por presión entre depresión inicial al cuadrado sobre dFA0. Ya sabemos que es igual a CA0 por el flujo volumétrico. Entonces esto sería igual a K, o no, esto sería igual a K por CA0 al cuadrado 1 menos X al cuadrado por presión entre depresión inicial al cuadrado sobre D CA0 por el flujo volumétrico por 1 más epsilon X al cuadrado. Ajá. Y aquí se eliminan estos términos, este y este. Y nos quedaría como K por CA0
sobre del flujo volumétrico por 1 menos x al cuadrado sobre de 1 más epsilon x al cuadrado por presión entre depresión inicial al cuadrado sobre dx sobre dw. Ajá. Entonces, en este caso tenemos que, pues estamos viendo que dependiendo de la reacción que nosotros estemos tomando en cuenta, va a depender también la rapidez de reacción y también va a depender el balance general molar, porque el balance general molar tiene la rapidez de reacción en esa expresión. Entonces, esto sería para una reacción de segundo orden y esto sería para una reacción de primer orden. Aún nos falta tener una variable que nos diga cómo cambia la presión a lo largo del reactor. Y para eso ustedes van a buscar la ecuación de Ergun. Esa ecuación es la que van a investigar.